decía Ana María en el corte, viste, entra Artigas en escena y se roba toda la atención. Bueno, sí, finalmente como es lo que... los niños y los perros, se roba todo. Es Artigas, por algo fue el hombre que marcó la historia. ¿Te das cuenta lo que me costó durante 6 años estudiar a los otros y verlo? Porque no podía dejar de verlo pasar por la puerta entornada y cerrar la puerta cada vez que pasaba para que no entrara y se me robara la escena con el poncho y el caballo. Está bien, pero además de tener una opinión negativa de Artigas, reconocían virtudes o reconocían en ese proceso que era una etapa de cambios que vivía el continente y que finalmente España era una potencia en retirada, o todavía era un tema en discusión. Y era un tema en discusión y era un personaje en observación. No te olvides que los montevideanos en el año 15 y parte del 16 viven bajo administración artiguista. No ven a Artigas personalmente porque no viene personalmente, pero ven a sus hombres. Le escriben cartas, le piden piedad. Te cuento una. ¿Piedad por qué? Y, por ejemplo, esta que te voy a contar. Hay un joven que es condenado porque había cometido un delito. Y Artigas lo condena. El padre... Pero no había un poder judicial, algo, unos jueces, Claro, había autoridades. Había un gobernador en Montevideo, la gobernación de Montevideo tenía un jefe político nombrado por Artigas. Y Artigas en Purificación era la centralidad del gobierno de la provincia. Era una provincia. Él decidía en a quién se condenaba o no. En última instancia, pero ojo, había jueces, había tribunales, había embrionariamente un Estado, ¿no? Un incipiente Estado, como él mismo decía. El padre de este joven se va hasta Purificación. Y el delito parecía ser haber hecho una especie... Era un lugar muy lejano, ¿no? ¿Qué te parece? Había hecho hacer unos cerrojos falsos, ese era el delito que había hecho. Entonces, el padre va a pedirle clemencia. Cuando él lo escucha, le dice, voy a atender el caso, y cuando sale, él escribe una carta, que se conserva, ¿no?, en la que dice, me averiguan exactamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió con los cerrajeros, dónde estuvo el punto de infidencia y la inflexión de traición en todo esto, y por supuesto el delito sigue en pie y el castigo también sigue en pie. ¿Y qué pasó al final? Y se le aplica la pena que se le había adjudicado, años de cárcel. Él no cede en esto, pero manda a averiguar, pero ¿cómo? Y acá, ¿cómo son las cosas? Entonces, la gente, ese que fue a Purificación, era un habitante de Montevideo, no era un artiguista. Se fue a Purificación a verlo, lo recibió. Era la autoridad, Entonces, estaban los que le pedían, por favor, que lo salvara cuando en el año 15 se manda a todos los españoles, porque se esperaba un desembarco de las tropas españolas de la terrible expedición de reconquista de Morillo, enviado por Fernando VII. Entonces se aleja a los españoles de la costa y se los manda presos a Purificación. Pogromo, le llamaríamos. ¿Cómo? Si ocurriera en Europa sería un pogromo. Se los manda preso, una especie de gran campo en donde iban a trabajar, iban a... Pero eso se llama campo de concentración. O lo llamaríamos si ocurriera en Rusia o en fin, en algún país europeo, o en China. Aquí se purificarán, dijo Monterroso. ¿Y qué pasaba allí? Aquí se purificarán. Y bueno, y mucha de esa gente, o se sumaban a las armas, bajo vigilancia de sus compañeros. A las armas revolucionarias. Claro. Esa gente, por el camino, van desapareciendo. ¿Por qué? Porque la malla social de protección de los españoles era muy grande. Claro. Entonces, pero ¿cómo? Sotelo, era tan simpático, yo lo veía siempre, ¿no?, en el Cabildo. Sé que ya había sotelos en esa época, en la Banda Oriental, ¿no? Sí, ya había, por eso te lo digo. Y yo lo veía siempre en el Cabildo, usted que está cerca de tal jefe, que a su vez es la mano derecha de aquel otro que es la mano derecha de Artigas. No me consiguen, me lo sacan a Sotelo. Entonces, cuando íbamos a pasar por Santa Lucía, hay orden de otro jefe y tú salías de la fila. Al punto que Artigas le manda a decir a Montevideo, ¿qué diablos es lo que pasa en esa ciudad? Que llegando ahí todo el mundo desobedece y nadie hace lo que yo mando. Voy a ir de noche cuando nadie me escuche y les voy a dar un golpe al alcalde, una alcaldada, y me los voy a arrear todos juntos, furioso. Entonces, cuando tú me decís, ¿cómo veía la gente a Artigas? Yo que sé qué contó el cerrajero cuando volvió.
Capaz que dijo, sabes que es un buen hombre, me atendió amable, pero fue inflexible, mi hijo cometió un delito y lo aplicó. O vino y dijo, un salvaje, me obligaron a trabajar durante 3 meses, perdí todo lo que tenía. Ahora, ¿tú estás segura que los uruguayos Hay de quieren uno y conocer de esa otro. versión de la historia? No, no estoy segura, Ah, tengo me miedo parece- que me muero. Me parece muy bien. Porque hace ¿Quién poco, te dijo que yo no presenté este libro muerta de miedo? Hace poco pasamos una vez más por el 25 de agosto, por la fecha del 25 de agosto, que todavía decimos que fue la declaratoria de la independencia del Uruguay. Cada vez Cosa más que es la noche de la nostalgia. No, pero es que la noche de la nostalgia sí es uruguaya. Pero lo que ocurrió el 25 de agosto no fue la declaración de la independencia del Uruguay. No. ¿Por qué todavía seguimos mintiéndonos de algo que está, el texto lo dice expresamente en la ley número 2? Nos restablecemos, nos restituimos, no recuerdo el verbo, a las provincias argentinas a las cuales Ley de unión. Volvemos a pertenecer a las Provincias Unidas de las que nunca debimos dejar de pertenecer. Entonces vos decís, y capaz que la gente no quiere escuchar esto, y capaz que hasta está bien, decir, a esta altura del partido, que no vamos a poder discutir con... Bueno, José Pedro Barrán, nuestro gran historiador referente para el siglo XX, ¿no? Y para las últimas décadas, maestro de casi todos los historiadores que actualmente están escribiendo, algo de eso dijo, ¿no? Algo de eso dijo. Bueno, muy bien, yo puedo impugnar las fechas que sea, pero lo que no puedo hacer es un desmantelamiento que haga creer que somos una casualidad. Está bien, pero aunque no seamos una casualidad, ¿no? lo que yo reprocho, porque bueno, yo también canté emocionado del himno patrio ¿Y por qué no seguir cantando? No, lo sigo cantando con mucha emoción. ¿Por qué no seguir cantando? Lo que yo reprocho es que me hayan mentido, porque la versión que se me dio en la escuela y en el liceo ya fui tomando criterio propio. Es una historia falsa. Lo que pasó el 25 de agosto de 1825 no fue la declaratoria de la independencia del Uruguay. Punto final. ¿No? Eso no es discutible. Luego se puede discutir si el proceso que siguió, de alguna manera, ya había un sentimiento autonómico de Buenos Aires. Eso sí, eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se mienta. Digamos, en los textos, en los programas oficiales de la educación pública uruguaya. En los programas oficiales no se le dice al profesor usted debe mentir. No, me imagino que no. Profesor... Alcanza con ocultar la ley número 2. No, que tampoco se oculta. Hasta en HD estaba, pero en letra más chiquita. Claro. Era un detalle, en letra más chiquita. Yo amo los HD y tengo un montón. Me compro en la feria, que tengo montones de HD, debo tener como 10. Hay un libro de Luciano Álvarez que lo pone en la tapa. Además, claro, ¿no? Magnífico la historia patria de HD. Bueno, digo magnífico porque es un testimonio de época. Sí. Y HD no lo oculta, allí está, con letra un poco más chiquita. Claro, claro. En definitiva, esa independencia no era la declaración pomposa, pero si tú te pones a revisar las declaraciones de independencia de todos los países, dado que la independencia siempre es un proceso, sí, nunca hay una cosa rotunda, hay una cosa emblemática y tenés que buscar una fecha. Bueno, pero lo que pasa es que la cosa emblemática del Uruguay es que se declaró su independencia como Estado en Río de Janeiro y sin presencia de delegados orientales. La declararon un brasileño, un argentino y un inglés. Esa es la declaración Gerardo, formal, no el proceso que llevó a... Claro, pero eso fue el que no estuviera presente un oriental. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales es comprensible. Claro, porque si el país todavía no existía, era, iban a ser en condición de ¿qué? Estos simpáticos vecinos de esa gente que aspira a la condición de nación, pero todavía no lo tiene. Salud, aquí están presentes. Claro. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista formal, ¿quién era nación? Claro, tampoco hubo una manifestación de rechazo a esa independencia y de abrazo a y además, de fidelidad a la esa gente argentinas. que no estuvo presente en ese acto, al fin y al cabo protocolar y de nacimiento, estuvo presente en la gestación. Estuvo presente en la gestación. Claro. Entonces me decís, bueno, el nacimiento, no estuvo presente el padre. ¿A que tuvo algo que ver con el niño? Y acá es exactamente igual. No estuvo en el parto, pero ¿y? Ana, es un gusto conversar siempre contigo. Yo pensé que íbamos a tener tiempo para hablar de educación, porque hace poco estuve en un coloquio del cual tú participaste. Existe una exposición formidable sobre la educación hoy, ¿no? Pero ya habrá oportunidad de invitarte. Fue tan loco aquello y tan desencantado lo mío y me dio tanta pena. Pero dije, yo después de cumplir los 50 perdí toda compostura. Dije, yo no tengo que pagar pero te conseguiste un doctorado, no está mal en Salamanca. Y ese día dije la verdad, yo qué sé, ese dolor y esa desilusión que todos tenemos por el rumbo de la educación, ese deseo ferviente que ojalá se puedan arreglar las cosas. Ojalá tengamos y recuperemos eso que a mí me permitió, yo lo dije esa noche, Gerardo. Fue muy emocionante, además el a mí me permitió, yo salí de la escuela número 172 de la Ciudad de las Piedras,
modestísima escuela de un modestísimo barrio. Y me recibí en Salamanca y no sentí que fuera mayor mi dificultad que la de mis compañeros que venían de todas partes del mundo. Eso era la vieja escuela Sí. y la vieja educación de Uruguay. Y todos queremos eso otra vez, ¿no? Gracias por acompañarnos, ¿eh? Por favor, No a se ti. vayan, que volvemos enseguida con música.